En Rusia está surgiendo un fenómeno tan inquietante como revelador. Mujeres que se casan con soldados, sabiendo que probablemente morirán en Ucrania. Y lo más impactante es que detrás hay millones de rublos. Y un dato que Moscú ya no puede ocultar: las bajas se acumulan. El término viudas negras se está popularizando dentro de Rusia. Se refiere a mujeres que contraen matrimonio con hombres que serán enviados al frente para luego cobrar la indemnización cuando mueren en combate. Sí, como suena, matrimonios planificados con un único objetivo: cobrar el llamado dinero del ataúd, una compensación estatal que puede alcanzar cifras millonarias. Pero lo más grave viene ahora. Este fenómeno solo es posible porque las bajas rusas están siendo tan altas que la muerte se ha convertido en una probabilidad asumida. Cuando un soldado ruso fallece en combate, su familia puede recibir lo que se conoce como groboville, una indemnización que puede alcanzar hasta 13 millones de rublos, aproximadamente 150.000 euros. En regiones pobres de Rusia, donde los salarios rondan entre 30.000 y 40.000 rublos al mes, esta cifra representa una fortuna generacional. Esto cambia por completo la lógica social. La muerte deja de ser solo tragedia y se convierte para algunos en una oportunidad económica. Y ahí surge el fenómeno matrimonios rápidos, reclutamientos acelerados y pocas semanas después, funerales. Uno de los casos más impactantes es el de Sergei Kandozko, un hombre de 40 años de la región de Briansk. Se casó con Elena Sokolova, empleada de una oficina de reclutamiento militar. Al día siguiente, él se alistó para ir a Ucrania, animado por su esposa. No tenía experiencia militar, aún así fue enviado al frente. 4 meses después murió tras resultar herido durante un ataque, y lo que ocurrió después levantó sospechas. Pocos días tras el funeral, su esposa reclamó la indemnización millonaria. Nunca vivieron juntos, ella ni siquiera cambió su estado civil. El hermano del fallecido llevó el caso a los tribunales y el juez concluyó que el matrimonio había sido ficticio. Durante el juicio se reveló algo todavía más inquietante. La mujer habría usado su supuesto contactos, ya que trabajaba en la oficina de reclutamiento, para acelerar el envío de su marido al frente. No lo visitó cuando estaba herido y, según testimonios, convivía con otro hombre. Esto no parecía un caso aislado. Empiezan a dibujarse un patrón: hombres solitarios, matrimonios rápidos, reclutamiento inmediato y muerte en el frente. Medios locales rusos han documentado decenas de casos similares en regiones como Ulianovsk, Riazán, Samara o Saratov. Incluso en el Oblast de Tomsk, un agente inmobiliario fue condenado por aconsejar a mujeres que se casaran con soldados. Su argumento era claro: con la indemnización podrán pagar la entrada de una vivienda, es decir, la muerte de un combatiente convertida en un plan financiero. En la red social VKontakte existen grupos donde mujeres contactan con soldados enviados a Ucrania. El objetivo: iniciar relaciones que terminan en matrimonios express. Muchas de estas mujeres trabajan en hospitales militares, oficinas de reclutamiento, registros civiles. Según denuncias, incluso habría policías corruptos filtrando información sobre, en este caso, hombres sin herederos. Esto convierte a los soldados solitarios en objetivos prioritarios. Y aquí llega la cifra que pone el fenómeno en contexto. Algunos corresponsales de guerra aseguran que la esperanza de vida media de la infantería de asalto rusa tras llegar al frente es de tan solo 12 días. Esto significa que quienes entran en combate tienen una posibilidad altísima de morir o resultar heridos en muy poco tiempo. La muerte deja de ser excepcional y pasa a ser estadísticamente probable. En la ciudad de Nizhne-Razhkovsk, una mujer se casó con 4 hombres distintos. Todos murieron en combate. Antes de ser detenida por fraude, había acumulado unos 15 millones de rublos, una cifra equivalente a hasta 15 veces el salario anual promedio local, más o menos unos 130.000, 140.000 euros. Este caso se convirtió en símbolo del escándalo.
Para el régimen ruso la situación es extremadamente incómoda, porque si los matrimonios son legales las indemnizaciones deben pagarse, y si se anulan después de la muerte recuperar el dinero es casi imposible. Esto ha llevado a debates internos para endurecer sanciones contra matrimonios fraudulentos, pero el problema de fondo sigue siendo otro: el volumen de bajas. Según datos verificados por fuentes independientes, más de 200.000 soldados rusos han muerto confirmados mediante esquelas y registros, pero el número total podría ser mucho mayor. Desde el lado ucraniano se asegura que entre muertos y heridos las bajas rusas ya han superado el 1.300.000. Cifras que reflejan una guerra de desgaste masivo y que explican por qué la muerte se ha convertido en una expectativa para muchos reclutas, en un negocio. El fenómeno de las viudas negras no es solo un escándalo social, es una señal de algo mucho más profundo. Cuando una guerra genera incentivos económicos alrededor de la muerte, significa que las pérdidas son enormes. Y ahora la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto estas historias reflejan una crisis más profunda dentro de Rusia? Y sobre todo, si las bajas siguen aumentando, ¿veremos crecer aún más este fenómeno que convierte la guerra en un negocio macabro? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, qué os parece en todo este entramado que se ha puesto en la mesa, porque al final yo creo que es una historia bastante impactante, jamás me podía imaginar que esto esté ocurriendo. Y bueno, estoy sin palabras. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.